novela es una máquina de generar interpretaciones. Humberto Eco. Con esta frase iniciamos la clase de hoy. Hola, espero se encuentren bien, cargados de mucha energía para continuar aprendiendo y avanzando en nuestro proyecto final. ¿Listos para disfrutar de esta experiencia de aprendizaje? Pues continuemos aprendiendo desde casa para preservar la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En esta clase necesitarás los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Queridos estudiantes, en la clase de hoy vamos a aprender a usar correctamente los adjetivos para describir a los personajes y clasificarlos en principales y secundarios. En la clase anterior aprendimos que la novela social, conocida como realismo social, es un subgénero propiamente dicho dentro de la novela, en la cual se plantean problemas sociales de la época y la sociedad en que se publica. Manifiesta las condiciones de vida y presenta la realidad y denuncia las injusticias de la sociedad. Las precarias condiciones de vida de algunas zonas rurales, la clase obrera, la pobreza, el racismo, la marginación y violencia contra la mujer en diferentes ámbitos, entre otras desigualdades sociales. Vimos cómo la novela social trata temas de interés humano, como una crítica a los problemas de la sociedad y la búsqueda de reivindicaciones sociales, presentando mayormente protagonista colectivo, no individual, una clase social, un oficio, una familia, un barrio, un pueblo o una ciudad. Constatando algunos de esos temas durante la lectura y análisis de un fragmento de la novela El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Igualmente, aprendimos que el punto de vista narrativo consta de 3 tipos, los cuales son primera persona, segunda persona y tercera persona. Estos se subdividen en primera persona central. En este, las acciones las narra el personaje central o protagonista. Primera persona periférica, es decir, que la historia es narrada en primera persona por un personaje secundario. Segunda persona narrativa. En este caso, el autor cuenta la historia en segunda persona, todo lo que los personajes hacen, hicieron o harán. Tercera persona omnisciente. En este, el narrador cuenta la historia desde afuera, pero conoce todo sobre los personajes. Finalmente, la tercera persona observadora. Aquí, el autor narra como un testigo de los hechos, como si estuviera presenciándolos, pero sin adentrarse en el interior de los personajes. Has aprendido mucho sobre la novela social, pero aún nos faltan algunos puntos por conocer para que este proyecto final quede excelente.
Hoy aprenderemos a usar correctamente los adjetivos para describir a los personajes y clasificarlos en principales y secundarios. En otras ocasiones hemos hablado del adjetivo, por lo que solo haremos un breve recuento acerca de este. Sé que cada uno de ustedes sabe que el adjetivo es un tipo de palabra que expresa una característica de un sustantivo. Entiéndase por sustantivo a la palabra que sirve para nombrar e identificar a los seres vivos y los objetos. Es apropiado recordar que el adjetivo acompaña siempre al sustantivo y lo complementa, aportando información adicional para detallar sus características, cualidades, emociones. Es decir, nos manifiesta cómo es el objeto, cómo está, puede ser sobre el tamaño, el color, la forma, la temperatura, el sabor u otra cualidad. Los explicativos expresan una propiedad del sustantivo, pero no pretende establecer una selección o distinguir el sustantivo específicamente dentro de un grupo. Mientras que los específicos sirven para concretar el tipo de sustantivo al que nos referimos, resaltando características que son de la misma naturaleza del sujeto. Es decir, este tipo de adjetivo resalta una cualidad que es típica de este sujeto y que conocemos sin mencionarla. Ayúdame a ilustrar lo que hemos dicho. Vamos a observar este fragmento de la novela objeto de análisis en esta unidad. ¿Sabes cuál es? Se trata de la novela corta El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Acompáñame en la lectura de este fragmento y ayúdame a identificar los adjetivos utilizados por el autor. El coronel no tiene quien le escriba. Ella observó sus zapatos. Y esos zapatos están de botar, dijo. Sigue poniéndote los botines de charol. El coronel se sintió desolado. Parecen zapatos de huérfano, protestó. Cada vez que me los pongo, me siento fugado de un asilo. También esta vez lo persuadió. El coronel se dirigió al puerto antes de que pitaran las lanchas. Botines de charol, pantalón blanco sin correa y la camisa sin el cuello postizo, cerrada arriba con el botón de cobre. Observó la maniobra de las lanchas desde el almacén del sirio Moisés. Los viajeros descendieron estragados después de 8 horas sin cambiar de posición. Los mismos de siempre, vendedores ambulantes y la gente del pueblo que había viajado la semana anterior y regresaba a la rutina. La última fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con una angustiosa desazón. En el techo, amarrado a los tubos de vapor y protegido con la tela encerada, descubrió el saco del correo. 15 años de espera habían agudizado su intuición. El gallo había agudizado su ansiedad. Desde el instante en que el administrador de correos subió a la lancha, desató el saco y se lo echó a la espalda. El coronel lo tuvo a la vista. El médico recibió la correspondencia con el paquete de los periódicos. El coronel observó la casilla que le correspondía en el alfabeto. Una carta aérea de bordes azules aumentó la tensión de sus nervios. El administrador no levantó la cabeza. Nada para el coronel, dijo. El coronel se sintió avergonzado. No esperaba nada, mintió. Volvió hacia el médico con una mirada enteramente infantil. Yo no tengo quien me escriba. Gabriel García Márquez, fragmento. ¿Pudiste identificar algunos adjetivos? ¿Cuáles fueron? Los adjetivos que el autor usa en este fragmento son: en la segunda oración del segundo párrafo aparece el adjetivo desolado para expresar la condición en la que se encontraba el coronel.
En la primera oración del tercer párrafo encontramos el adjetivo huérfano, mientras que en el cuarto párrafo tenemos a blanco, postizo y ambulantes. En el cuarto párrafo encontramos a angustiosa. El quinto párrafo tiene el adjetivo azul para especificar el color de los bordes de la carta que había visto el coronel. En el sexto párrafo está el adjetivo avergonzado. Por último, tenemos el adjetivo infantil para representar la ingenuidad e inmadurez que reflejaba la mirada del coronel al tener que asumir que nadie le escribía y que no esperaba ningún correo. Es muy importante saber usar adecuadamente los adjetivos para la redacción de su novela. Les recomiendo fijar cuáles adjetivos y cuántos quieren usar en su escrito. Siempre asegurándose de que la narración pueda entenderse con menos palabras. En ese sentido, durante la revisión del borrador de la novela, puedes quitarles algunos adjetivos o agregarles de ser necesario. Sé que están muy emocionados con este proyecto, por lo que han prestado la debida atención a todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Pero antes de finalizar, rememoremos lo aprendido en la clase de hoy. En el día de hoy hemos aprendido sobre el uso de los adjetivos para describir los personajes en la novela social. Aprendimos que el adjetivo es un tipo de palabra que expresa una característica de un sustantivo y lo complementa aportando información adicional para detallar sus características, cualidades y emociones. También aprendimos que los adjetivos calificativos se utilizan para expresar directamente una característica propia del sustantivo, los cuales se clasifican en explicativos y especificativos. Vimos que en la novela social es de mucha importancia utilizar adecuadamente los adjetivos, porque nos permite conocer detalladamente a los personajes, sus sentimientos y manera de pensar. Estos aportan elementos descriptivos y le dan ritmo a la narración, ya que describen situaciones o estados de los personajes. Finalmente, te recomendamos el uso prudente de los adjetivos para la redacción de la novela, es decir, no abusar de ellos ni hacer una redacción con demasiadas palabras. ¿De qué forma podemos evitarlo? Verificando esos puntos en la corrección del borrador. No olvides tomar apuntes para que te sea más fácil realizar tus tareas y poder entregarlas a tiempo a tu docente guía. En nuestra siguiente clase estudiaremos la distinción entre narrador y personajes, la clasificación de los personajes en principales y secundarios, protagonistas y antagonistas, así como también la distinción de los tipos de actantes para analizar los personajes. No olvides seguir investigando sobre el tema para profundizar tus conocimientos y comunicarle cualquier duda a tu docente guía. Muy agradecida por su tiempo y atención, con el mismo cariño de siempre, les acompañó su maestra de lengua española, Sonia Mota. Nos vemos la próxima clase.